Millonario intentó humillar a su secretaria fea, llevándola a una fiesta, pero cuando ella llega, todos se enamoran de su belleza. La luz del amanecer se filtraba tímidamente por los enormes ventanales del rascacielos que dominaba el skyline de Ciudad de México. Desde el piso 35, Marisol Contreras contemplaba por un instante el despertar de la gran metrópolis mientras organizaba meticulosamente los documentos para la primera reunión del día. Su reloj marcaba las 6:30 de la mañana, 2 horas antes de que cualquier otro empleado de Grupo Vega pusiera un pie en el edificio. «Buenos días, señorita Contreras. Espero que mi café esté listo». La voz cortante de Alejandro Vega, dueño del imperio inmobiliario más importante de México, rompió el silencio sin siquiera dirigirle la mirada. «Buenos días, señor Vega. Su café americano con exactamente 2 cucharadas de azúcar orgánica está en su escritorio, junto con los reportes financieros que pidió ayer y el análisis del proyecto Polanco que necesitaba para la reunión de las 9, respondió Marisol con profesionalismo impecable. Alejandro apenas asintió, como si recibir exactamente lo que necesitaba antes de pedirlo fuera lo mínimo esperado. A sus 40 años, su rostro atractivo pero endurecido por la ambición rara vez mostraba gratitud, especialmente hacia quien consideraba solo una pieza más en su maquinaria corporativa. Durante 5 años, Marisol había sido la sombra eficiente detrás del éxito diario de Alejandro Vega. Con 28 años y 2 maestrías en Administración y Finanzas de la UNAM, su brillantez quedaba sepultada bajo la apariencia que se había autoimpuesto. Lentes de armazón grueso que ocultaban sus expresivos ojos color ámbar, el cabello negro siempre recogido en un moño severo, y trajes sastre en tonos grises que parecían diseñados para pasar desapercibidos. «¿Podrías dejar de hacer tanto ruido con esos tacones? Intento concentrarme», espetó Vega sin levantar la vista de su computadora, aunque Marisol caminaba prácticamente en puntas de pie. «Disculpe, señor», murmuró ella, regresando silenciosamente a su escritorio justo fuera de la oficina principal. Mientras se sentaba, escuchó las risitas de Daniela y Carolina, las ejecutivas de marketing que pasaban por allí. «¿Viste cómo la trató? Pobrecita ratoncita de biblioteca», comentó Daniela lo suficientemente alto para que Marisol escuchara. «Con ese aspecto debería agradecer tener trabajo. Seguro que ni su familia la reconoce cuando se quita ese uniforme de secretaria anticuada», respondió Carolina sin disimular. Marisol fingió no escuchar, como siempre. Su madre, doña Guadalupe, le había enseñado que el trabajo dignifica y que la educación es el único patrimonio que nadie puede quitarte. Con ese pensamiento había mantenido la frente en alto durante años, mientras Alejandro Vega la trataba como un mueble más de la oficina. Las horas pasaron en la rutina habitual. Llamadas internacionales coordinadas a la perfección, documentos preparados con precisión quirúrgica y problemas resueltos antes de que Vega siquiera supiera que existían. A media tarde, Marisol escuchó la conversación telefónica que cambiaría todo. «¿Cómo que no puedes acompañarme, Bárbara? El baile benéfico de la Fundación Empresarial Mexicana es mañana». La voz de Vega retumbó a través de la puerta entreabierta. «No me interesa tu sesión de fotos en Cancún. Esto es importante para mis negocios. ¿Sabes qué? Olvídalo. Consigue tus propias invitaciones la próxima vez». Marisol bajó la mirada hacia su computadora cuando Alejandro salió furioso de su oficina. Lo vio recorrer con ojos críticos el área de trabajo hasta detenerse en ella, con una expresión que mezclaba desprecio y cálculo. «Tú», dijo, señalándola como quien identifica un objeto, «necesito que me acompañes mañana al baile anual de la Fundación. Es un evento crucial donde estarán todos los empresarios importantes del país». Marisol parpadeó confundida. «Yo, señor, pero mañana debo terminar el informe trimestral y preparar su presentación para la junta directiva del lunes». Alejandro se acercó a su escritorio, apoyando ambas manos sobre la superficie mientras la miraba fijamente. Por primera vez en años, realmente la estaba viendo, aunque fuera para evaluarla como una herramienta más. «No necesito que bailes o socialices. Necesito que tomes notas, coordines mis encuentros y mantengas mi agenda en orden durante el evento. Básicamente, lo mismo que haces aquí, pero con vestido largo», dijo con una sonrisa sarcástica, «aunque dudo que tengas uno». Marisol sintió el calor subir a sus mejillas.
Señor Vega, yo no creo que sea apropiado. Nunca he asistido a un evento así y... No es una petición, Contreras, la interrumpió con tono cortante. O vienes mañana o el lunes puedes ir buscando otro trabajo. Estoy seguro que encontrarás algo acorde a tu imagen. El silencio invadió la oficina. Varios empleados que habían presenciado la escena fingieron repentino interés en sus pantallas. Daniela y Carolina intercambiaron miradas divertidas desde sus escritorios. «Como usted ordene, señor Vega», respondió Marisol finalmente, con la voz firme a pesar del nudo que sentía en la garganta. Alejandro se alejó, satisfecho. «Te enviaré la dirección. Nos encontraremos allí a las 8 en punto. No llegues tarde». Mientras veía a su jefe entrar nuevamente a su oficina, Marisol apretó los puños bajo su escritorio. En 5 años de humillaciones diarias, nunca había contemplado renunciar. Su salario mantenía a su madre enferma y pagaba los estudios de su hermano menor en la universidad. Pero esto era diferente. Sabía perfectamente lo que significaba esta invitación. Alejandro Vega quería una asistente invisible a su lado, alguien que le pasara nombres y datos al oído mientras él brillaba entre la élite mexicana. Pero en el fondo de su alma, en ese lugar donde guardaba sus verdaderos sueños y su dignidad intacta, Marisol Contreras supo que había llegado a un punto de quiebre. «Así que la ratoncita irá al baile», escuchó decir a Carolina mientras recogía sus cosas al final del día. «Será el hazmerreír de todo México empresarial». Marisol cerró su bolso con determinación. De pronto, una idea comenzaba a formarse en su mente. Si Alejandro Vega quería llevarla a ese baile para humillarla, quizás era hora de mostrarle quién era realmente Marisol Contreras, la mujer que había permanecido invisible durante demasiado tiempo. La noticia de que Marisol acompañaría al gran Alejandro Vega al baile benéfico se propagó por las oficinas de Grupo Vega como fuego en pastizal seco. Para el mediodía siguiente, no había un solo empleado que no estuviera al tanto de la situación. «Buenos días, Cenicienta», se burló Roberto, uno de los ejecutivos más cercanos a Vega, mientras pasaba junto al escritorio de Marisol. «¿Ya encontraste tu calabaza para ir al baile?» Las risas no se hicieron esperar. Marisol mantuvo la mirada fija en su computadora, tecleando con más fuerza de la necesaria. Respiró profundo, recordando las palabras de su madre. «La dignidad no se pierde por lo que otros hacen, sino por cómo reaccionas a ello». A media mañana, Alejandro salió de su oficina rodeado de su círculo más cercano. Se detuvo frente al escritorio de Marisol con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. «Contreras, estos caballeros no creen que realmente vaya a llevarte al evento más exclusivo del año empresarial. Les comentaba lo divertido que será verte intentando sostener una copa de champán sin derramarla sobre algún inversionista millonario», comentó con falsa jovialidad. «Apuesto a que ni siquiera sabe diferenciar entre un tenedor de ensalada y uno de postre», añadió Javier Montero, director financiero, provocando una nueva oleada de risas. Marisol levantó la mirada, encontrándose con 5 pares de ojos que la observaban como si fuera una curiosidad de circo. Por un instante fugaz, creyó ver un destello de culpabilidad en la mirada de Alejandro, pero se esfumó tan rápido que seguramente lo había imaginado. «No se preocupe, señor Vega, haré mi mayor esfuerzo para no avergonzarlo», respondió con voz neutra, aunque por dentro sentía que cada palabra era un pequeño cuchillo en su dignidad. «Eso espero, Contreras. Recuerda que estarán presentes los Mendoza, los Ruiz Echeverría, prácticamente toda la élite económica del país. Intenta al menos pasar desapercibida», sentenció Vega antes de alejarse con su séquito, que continuaba haciendo comentarios en voz baja. Durante el almuerzo, Marisol se refugió en la pequeña sala de descanso vacía. Mientras mordisqueaba distraídamente su sándwich, Carolina y Daniela entraron, aparentemente sorprendidas de encontrarla allí. «Ay, Mari, no sabíamos que estabas aquí», exclamó Daniela con falsa cordialidad. «Justo hablábamos de ti. ¿Ya sabes qué vas a ponerte para el baile? Porque no es por nada, pero ese estilo de maestra de primaria de los 80 no creo que funcione en el Palacio de Bellas Artes». Marisol tragó con dificultad. «Encontraré algo apropiado, gracias por tu preocupación». Carolina se sentó frente a ella, con una sonrisa que pretendía ser amistosa, pero no ocultaba su malicia. «Mira, yo tengo un vestido que me quedó grande. Si quieres te lo presto».
Es mejor que vayas con algo prestado a que el jefe te vea con, bueno, con lo que sea que tengas en tu closet. Es muy amable, pero me las arreglaré, respondió Marisol, recogiendo los restos de su almuerzo. Como quieras. Carolina se encogió de hombros. Pero ya sabes por qué te está llevando, ¿verdad? Escuché que apostó con los directivos de Construcciones del Norte que podría convertir a su secretaria en el espectáculo cómico de la noche. El corazón de Marisol se detuvo por un segundo. Una cosa era sospechar las intenciones de Vega y otra muy distinta confirmarlo. Sin embargo, mantuvo su rostro impasible mientras salía de la sala, el eco de las risas de sus compañeras siguiéndola por el pasillo. Las horas en la oficina se volvieron interminables. Cada llamada, cada documento parecía una tortura. Esa tarde, mientras organizaba los archivos del proyecto Polanco, Alejandro la llamó a su oficina. «Contreras, necesitaré que memorices estos nombres y perfiles antes del evento», le dijo entregándole una carpeta. «Son personas importantes. No puedes confundirte». Marisol tomó la carpeta con manos temblorosas de indignación contenida. «Por supuesto, señor Vega. Y por favor», añadió él mirándola de arriba abajo con desdén, «intenta lucir presentable. Sé que es pedir demasiado, pero haz lo que puedas». Cuando finalmente llegó a su modesto apartamento en la colonia Narvarte, Marisol dejó caer su bolso y se deslizó hasta el suelo, apoyando la espalda contra la puerta. Las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente encontraron salida. «Mari, ¿eres tú, mijita?». La voz cálida de doña Guadalupe llegó desde la pequeña sala, donde escuchaba la radionovela de las 7 en su silla de ruedas. Marisol se apresuró a secar sus lágrimas. «Sí, mamá, ya llegué». Se dirigió a la sala donde su madre la esperaba con una sonrisa. A pesar de la enfermedad que la había confinado a una silla de ruedas hacía 3 años, doña Guadalupe mantenía una dignidad y una fuerza que Marisol admiraba profundamente. «¿Qué pasa, mi cielo? ¿Tienes los ojos hinchados?», preguntó la señora, extendiendo una mano hacia su hija. Marisol intentó sonreír. «Nada, mamá, solo cansancio». Pero la mirada penetrante de doña Guadalupe la desarmó por completo y entre sollozos le contó todo. «Así que ese ricachón cree que puede usarte como su payasita», reflexionó su madre cuando Marisol terminó su relato. En vez de indignación, había una extraña calma en su voz. «¿Y tú qué piensas hacer?». «No puedo faltar, mamá. Necesitamos el trabajo, tu medicamento, la Universidad de Luis». «Eso no fue lo que pregunté, hija. Pregunté qué vas a hacer al respecto». Marisol miró a su madre, sorprendida por la determinación en sus ojos. «No lo sé», confesó. «Parte de mí quiere renunciar, otra parte quiere ir y demostrarle que no soy lo que él piensa, pero ni siquiera tengo un vestido adecuado. Y aunque lo tuvieras, ¿qué?», la interrumpió doña Guadalupe. «¿Crees que un vestido bonito es lo único que necesitas para brillar? Marisol Contreras, te crié para ser mucho más que una cara bonita o un atuendo elegante». Se hizo un silencio en la pequeña sala. Afuera, las luces de la Ciudad de México comenzaban a iluminar la noche, millones de estrellas artificiales que recordaban que los sueños podían hacerse realidad incluso en el concreto. «Tienes razón, mamá», dijo finalmente Marisol, una nueva resolución creciendo en su interior. «No seré su burla, no seré invisible nunca más». Doña Guadalupe sonrió, reconociendo el brillo en los ojos de su hija, un brillo que había estado dormido demasiado tiempo. «Abre ese viejo baúl en mi habitación», le indicó. «Debajo de mis rebozos encontrarás una caja. Tu abuela me la dio antes de morir, y siempre supe que algún día sería tuya». Intrigada, Marisol obedeció. Bajo los coloridos rebozos oaxaqueños que su madre atesoraba, encontró una caja de madera tallada. Al abrirla se quedó sin aliento. Dentro había un guardapelo de plata con una delicada cadena. «Es hermoso, mamá, pero no entiendo». «Ábrelo», indicó doña Guadalupe con una sonrisa misteriosa. Dentro del guardapelo había una pequeña fotografía en sepia y junto a ella una nota amarillenta doblada cuidadosamente. Al desplegarla, Marisol leyó las palabras que cambiarían todo. «Para cuando necesites recordar quién eres realmente». Esa noche, mientras la ciudad dormía, Marisol Contreras dejó de llorar y comenzó a planear. No sería la burla de Alejandro Vega ni de nadie más. La secretaria invisible estaba a punto de revelarse.
y México empresarial no estaba preparado para lo que vendría. Marisol contempló el guardapelo de plata entre sus manos durante largo rato. Algo había cambiado dentro de ella. Con decisión, tomó su teléfono y marcó un número que hacía meses no llamaba. «Bueno, ¿quién habla?», respondió una voz adormilada. «Xochitl, soy yo, Marisol. Perdón por llamar tan tarde, pero te necesito». Al otro lado de la línea, Xochitl Herrera se incorporó de golpe en su cama. Su prima raras veces pedía ayuda, y nunca a estas horas. «¿Pasó algo? ¿Está bien, tía Guadalupe?», preguntó alarmada. «Mamá está bien, pero yo tengo una situación». Marisol dudó un momento antes de continuar. «Sé que estás ocupada con tu colección para la Semana de la Moda en Guadalajara, pero, Mari, suéltalo ya. Me estás asustando». Durante los siguientes minutos, Marisol le contó todo. Las humillaciones diarias, la apuesta de Alejandro con los ejecutivos, el baile en el Palacio de Bellas Artes. Su voz se quebró varias veces, pero logró terminar sin llorar. «Ese hijo de... Perdón, tía Lupe podría escucharme», se contuvo Xochitl. «¿Entonces quiere exhibirte como un bicho raro en ese baile de ricachones?» «Básicamente», confirmó Marisol. «Y lo peor es que no puedo negarme. Necesitamos el trabajo». Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Marisol casi podía visualizar a su prima mordiéndose el labio inferior, como siempre hacía cuando pensaba intensamente. «Mira», dijo finalmente Xochitl, «todos estos años has sido la responsable, la que sacrificó sus sueños por la familia. Te admiro por eso, siempre lo he hecho. Pero ¿sabes qué? Ya es hora de que ese tal Vega y todo su círculo de estirados vean a la verdadera Marisol Contreras. Ese es el problema, Xochi. No tengo nada que ponerme para un evento así, ni idea de cómo comportarme en ese ambiente. ¿Y quién crees que soy yo? ¿Una costurera de colonias? Soy diseñadora, carajo», exclamó Xochitl con repentino entusiasmo. «Estoy preparando mi colección Raíces Modernas para el desfile y tengo exactamente lo que necesitas. No te muevas de ahí. Llego en 1 hora». Antes de que Marisol pudiera protestar, Xochitl había colgado. Exactamente 58 minutos después, el timbre del modesto apartamento sonó. Al abrir la puerta, Marisol se encontró con su prima cargando 2 enormes maletas y una percha cubierta con una funda protectora. «¿Dónde está mi prima favorita que necesita una transformación urgente?», anunció Xochitl con una sonrisa radiante. A sus 26 años, Xochitl Herrera era todo lo que Marisol nunca se había permitido ser: audaz, expresiva y libre. Con su cabello teñido de mechones morados que contrastaban con su piel morena, múltiples aretes en las orejas y un estilo que mezclaba elementos tradicionales mexicanos con tendencias contemporáneas, Xochitl representaba una visión de la vida totalmente opuesta a la de su prima. «Xochi, ¿trajiste tu taller completo o qué?», exclamó Marisol, ayudándola con las maletas. «Casi. No podía decidir qué traer, así que traje de todo», respondió mientras entraba y saludaba a doña Guadalupe, quien esperaba sonriente desde su silla de ruedas. «Tía hermosa, vengo a transformar a su hija en la reina que siempre ha sido». Doña Guadalupe aplaudió entusiasmada. Ya era hora de que alguien lo intentara. Esta niña se esconde demasiado. «Mamá», protestó Marisol, pero no pudo evitar sonreír. Sin perder tiempo, Xochitl convirtió la pequeña sala en un improvisado taller de diseño. Desplegó telas, bocetos, accesorios y muestras de maquillaje sobre la mesa del comedor. «Siéntate», ordenó a Marisol, sacando una cinta métrica. «Primero necesito tus medidas exactas». Mientras Xochitl trabajaba, Marisol intentaba comprender el repentino giro de los acontecimientos. «No entiendo por qué haces esto por mí», confesó. «Tienes tu desfile en menos de 2 semanas». Xochitl interrumpió sus mediciones y miró a su prima directamente a los ojos. «¿Recuerdas cuando éramos niñas y me defendiste de aquellos mocosos que se burlaban de mis dibujos? ¿O cuando empeñaste tu laptop para comprarme las telas para mi primer proyecto escolar? Siempre has estado ahí para mí, Mari. Es mi turno de estar para ti». Los ojos de Marisol se humedecieron, pero Xochitl no le dio tiempo para sentimentalismos. «Además», continuó con una sonrisa maliciosa, «la idea de ver la cara de ese junior presumido cuando te vea entrar al salón es demasiado tentadora para resistirla». Durante las siguientes horas, las primas trabajaron juntas. Xochitl desveló finalmente lo que ocultaba la funda protectora.
un impresionante vestido color jade que capturaba la esencia de México modernizada. Este iba a ser la pieza central de mi colección, explicó, pero ahora tendrá un mejor uso. El vestido era una obra maestra que combinaba la elegancia contemporánea con detalles inspirados en los bordados huicholes. La parte superior, ajustada pero sofisticada, daba paso a una falda que fluía como agua, con capas que creaban un efecto casi mágico al moverse. «Es demasiado hermoso», murmuró Marisol tocando tímidamente la tela. «No puedo aceptarlo». «Claro que puedes. De hecho, lo diseñé pensando en ti, aunque no lo sabía en ese momento», confesó Xochitl. «Cuando empecé a trabajar en él, tenía esta imagen mental de una mujer fuerte pero delicada, como las mujeres zapotecas del Istmo. Ahora entiendo que eras tú quien inspiró esta pieza». Doña Guadalupe observaba la escena desde su silla, una sonrisa de orgullo iluminando su rostro cansado. «No es solo el vestido, mijita», intervino la señora. «Tienes que ser tú misma. Recuerda lo que decía tu abuela. La ropa solo adorna lo que ya existe». Xochitl asintió vigorosamente. «Exacto, tía. Por eso necesitamos un plan completo». En los días siguientes, las primas trabajaron en secreto. Marisol continuaba su rutina en la oficina, soportando las burlas cada vez más intensas mientras la fecha del baile se acercaba. Pero cada noche, en el pequeño apartamento de Narvarte, otra Marisol emergía gradualmente. Xochitl no solo ajustaba el vestido a la perfección, sino que se había propuesto despertar la confianza dormida de su prima. La obligaba a caminar con libros sobre la cabeza para mejorar su postura. Le enseñaba los secretos del maquillaje que realza sin transformar y la hacía practicar conversaciones sobre temas que Marisol dominaba, pero nunca se atrevía a discutir. «El secreto no es solo cambiar tu apariencia», explicaba Xochitl mientras le mostraba cómo aplicar correctamente el delineador. «Es revelar a la mujer segura y brillante que siempre ha estado ahí, escondida detrás de ese uniforme corporativo que usas como armadura». La víspera del baile, mientras probaban el vestido por última vez, Marisol se contempló en el espejo de cuerpo entero que Xochitl había traído. Por un momento no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada, erguida, elegante, con una chispa de determinación en los ojos. «¿Realmente soy yo?», susurró. Xochitl se colocó junto a ella, apoyando las manos sobre los hombros de su prima. «Siempre has sido tú, Mari, solo que ahora, por fin, vas a permitir que el mundo lo vea». Esa noche, mientras Marisol intentaba conciliar el sueño, pensó en todo lo que había ocurrido. Recordó las palabras escritas en el guardapelo, para cuando necesites recordar quién eres realmente. Mañana, Alejandro Vega y toda la élite empresarial mexicana descubrirían quién era realmente Marisol Contreras. Y no estaban preparados para ello. El día del baile amaneció con un cielo despejado sobre Ciudad de México, como si el universo mismo conspirara para que nada arruinara la noche que se avecinaba. En la oficina, Marisol mantuvo su fachada habitual, eficiente, invisible, predecible. Alejandro Vega pasó la mañana en reuniones, apareciendo brevemente para recordarle que debía memorizar los nombres y datos de sus contactos más importantes. «Contreras», la llamó justo antes de salir a su almuerzo ejecutivo. «No olvides que nos vemos directamente en el Palacio de Bellas Artes. Enviaré un auto a recogerte a las 7:30. «Sí, señor Vega», respondió Marisol con la misma voz monocorde de siempre, ocultando la tormenta de emociones que bullía en su interior. Cuando el reloj marcó las 3 de la tarde, Marisol solicitó salir temprano por primera vez en 5 años. La mirada sorprendida de Alejandro casi la hace sonreír. «¿Salir temprano tú?», preguntó con incredulidad. «Necesito preparar algunas cosas para esta noche, señor», explicó ella, manteniendo la mirada baja como siempre lo hacía. «Quiero asegurarme de no avergonzarlo». Alejandro soltó una risa corta. «Bueno, supongo que necesitarás todo el tiempo posible. Adelante, pero no llegues tarde». Al salir, escuchó a Carolina comentar en voz alta: «Pobrecita», como si 5 horas fueran suficientes para convertir a la Cenicienta en princesa. Marisol apretó los labios y continuó caminando. «Esta noche ni siquiera seré princesa», pensó. «Seré reina». En el apartamento de Narvarte, una verdadera operación de transformación estaba en marcha.
Xochitl había convocado a dos de sus amigos, Miguel, estilista de celebridades, y Lupita, maquilladora profesional que trabajaba en producciones de televisión. «Por fin llegaste», exclamó Xochitl, prácticamente arrastrando a Marisol al interior. «Tenemos exactamente 4 horas para la metamorfosis completa». «¿La metamorfosis?», repitió Marisol, repentinamente nerviosa. «Así le dice a todas sus transformaciones», explicó Miguel, con una sonrisa tranquilizadora. «Soy Miguel, por cierto. Y esa de allá, enterrada entre polvos y brochas, es Lupita». «Hola, guapa», saludó Lupita desde la improvisada estación de maquillaje. «Tu prima no exageraba. Tienes unos rasgos divinos escondidos bajo esa apariencia austera». Doña Guadalupe observaba todo desde su silla, una sonrisa de complicidad en su rostro cansado. «Ya era hora de que te dejaras consentir un poco, mijita». Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. Miguel lavó, cortó y moldeó el cabello de Marisol, liberándolo del severo moño que lo mantenía prisionero. En sus manos expertas, el cabello negro y abundante de Marisol se transformó en una cascada de ondas suaves que enmarcaban perfectamente su rostro. «Dios mío», murmuró, «¿quién hubiera imaginado que escondías esta melena bajo ese chongo feo?». Mientras tanto, Lupita trabajaba en su rostro con la delicadeza de un artista frente a un lienzo en blanco. «Tienes una piel increíble, ni siquiera necesitas base», comentó mientras aplicaba toques estratégicos de iluminador. «Y esos ojos, cuando terminemos, ese jefe tuyo va a tragarse su lengua». Xochitl supervisaba cada detalle, ajustando el vestido una última vez y seleccionando los accesorios perfectos. Unos aretes de plata con pequeñas incrustaciones de jade que hacían juego con el vestido y el guardapelo familiar que colgaría de una delicada cadena de plata. A las 7:15, la transformación estaba completa. El pequeño grupo dio un paso atrás, contemplando su obra maestra. «Es el momento», anunció Xochitl con voz solemne. «Mari, ponte frente al espejo». Marisol obedeció cerrando los ojos mientras la guiaban hasta el espejo de cuerpo entero. Cuando finalmente los abrió, el jadeo que escapó de sus labios fue involuntario. La mujer que le devolvía la mirada era una desconocida, y al mismo tiempo, era más ella misma de lo que jamás había sido. El vestido color jade, con sus detalles inspirados en la artesanía huichol, abrazaba su figura revelando una silueta elegante que nadie en la oficina podría haber imaginado. La falda fluía como agua alrededor de sus piernas, creando un efecto casi hipnótico al menor movimiento. Su rostro, liberado de los gruesos anteojos gracias a las lentes de contacto que Xochitl había conseguido, mostraba rasgos armoniosos realzados por el maquillaje sutil pero estratégico de Lupita. Sus ojos color ámbar, antes escondidos, ahora brillaban con intensidad bajo unas pestañas perfectamente definidas. El cabello, transformado por las manos expertas de Miguel, caía en ondas suaves hasta media espalda, con algunos mechones enmarcando delicadamente su rostro. Pero lo más impresionante no era el aspecto físico, sino la postura. Erguida, segura, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. «¿Esta soy yo?», preguntó en voz baja, apenas reconociendo su propia voz. Xochitl se acercó, colocándose junto a ella frente al espejo. Con delicadeza, ajustó el guardapelo de plata que descansaba sobre su pecho. «Esta siempre fuiste tú, Mari», respondió con una sonrisa emocionada. «El mundo simplemente no estaba preparado para verte». Doña Guadalupe se acercó en su silla de ruedas, las lágrimas brillando en sus ojos cansados. «Te pareces tanto a tu abuela Soledad cuando era joven. Ella también ocultó su luz durante demasiado tiempo». El timbre interrumpió el momento emotivo. Miguel se asomó a la ventana. «Es un auto negro con chofer. Parece que tu carruaje ha llegado, Cenicienta», bromeó. Un repentino ataque de pánico invadió a Marisol. «No puedo hacerlo. ¿Qué estaba pensando? No soy esta persona. No puedo...» Xochitl la tomó por los hombros, obligándola a mirarla directamente. «Escúchame bien, Marisol Contreras. Eres exactamente esta persona. Siempre lo has sido. Solo que te convencieron de lo contrario, y tú les creíste». Doña Guadalupe tomó la mano de su hija. «Recuerda lo que dice el guardapelo. Para cuando necesites recordar quién eres realmente,
Esta noche no vas a pretender ser alguien más. Esta noche, por fin, vas a ser tú misma. El timbre sonó nuevamente, más insistente esta vez. Marisol respiró profundo, sintiendo cómo la calma reemplazaba al miedo. Se inclinó para besar la frente de su madre y abrazar a su prima. «Gracias», susurró, «a todos». Con pasos seguros, tomó el pequeño bolso de mano que hacía juego con su vestido y se dirigió a la puerta. Antes de abrirla, giró una última vez hacia su familia y amigos. «Él espera a la asistente invisible», dijo con una sonrisa que iluminaba toda la habitación, «pero va a conocer a la mujer detrás del puesto». Cuando la puerta se cerró tras ella, los 4 cómplices se miraron con la satisfacción de una misión cumplida. «¿Creen que estará bien?», preguntó Lupita. Xochitl sonrió, acercándose a la ventana justo a tiempo para ver cómo el chofer, visiblemente impresionado, abría la puerta del lujoso auto para Marisol. «Estará más que bien», aseguró. «La única duda es si México Empresarial está preparado para Marisol Contreras». Mientras el auto se alejaba por las calles iluminadas de la Ciudad de México, Marisol tocó el guardapelo de plata que descansaba sobre su pecho. Dentro, junto a la fotografía de su abuela, había añadido una pequeña nota escrita con su propia letra: «Para cuando otros olviden quién eres realmente». El Palacio de Bellas Artes, con su imponente arquitectura Art Nouveau e iluminado como una joya en el centro histórico, aguardaba. Y con él, un Alejandro Vega que no tenía idea de la tormenta que estaba a punto de entrar en su vida perfectamente ordenada. El Palacio de Bellas Artes resplandecía en la noche capitalina como un faro de luz y cultura. El imponente edificio, con su característica cúpula de cristal y mármol de Carrara, había sido engalanado para la ocasión con flores frescas y luces estratégicamente colocadas que realzaban su majestuosidad. Una alfombra roja se extendía desde la entrada principal hasta el vestíbulo, donde fotógrafos de las revistas más exclusivas de la sociedad mexicana inmortalizaban cada llegada. Los vehículos de lujo, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Bentley, se detenían uno tras otro para descargar su preciosa carga de empresarios, políticos y celebridades, ataviados con sus mejores galas. El evento benéfico anual de la Fundación Empresarial Mexicana no era solo una recaudación de fondos, era ante todo un escaparate social donde ver y ser visto. En el esplendoroso salón principal, bajo los impresionantes murales de Diego Rivera y las lámparas de cristal Art Deco, Alejandro Vega se movía con la confianza de quien se sabe en su elemento. Vestía un impecable smoking negro hecho a medida por el mejor sastre de Polanco, con gemelos de oro y un reloj que costaba más que el salario anual de muchos de sus empleados. «Alejandro, qué gusto verte», lo saludó Ernesto Mendoza, propietario de la cadena hotelera más grande del país. «Escuché que Bárbara no pudo acompañarte esta noche. ¿Viniste solo?». Una sonrisa torcida se dibujó en el rostro de Vega. «No exactamente», respondió, tomando una copa de champán de la bandeja de un mesero que pasaba. «Traje a mi asistente. Necesitaba a alguien que manejara mi agenda y contactos durante el evento». Ernesto enarcó una ceja intrigado. «¿Tu asistente? ¿Esa muchacha tan peculiar que siempre te acompaña en las reuniones?», preguntó, recordando vagamente a una figura gris y anodina que tomaba notas en silencio. «La misma», confirmó Alejandro, dando un sorbo a su bebida. «Debe estar por llegar, si es que logró encontrar algo apropiado para ponerse». Javier Montero y Roberto Díaz, ejecutivos de Grupo Vega, se unieron a la conversación con sonrisas cómplices. «¿Les contaste de nuestra pequeña apuesta, Alejandro?», preguntó Javier, inclinándose para hablar en voz baja. «¿Qué apuesta?», inquirió Ernesto acercándose. «Apostamos que Alejandro no tendría el valor de traer a su secretaria al evento social del año», explicó Roberto. «Y cuando digo traer, me refiero a presentarla como su acompañante oficial». Alejandro consultó su reloj por 10ª vez en la última media hora. Debería haber llegado ya. Probablemente esté escondida en algún rincón, muerta de miedo. Mientras los hombres reían, el murmullo habitual del salón comenzó a cambiar. Como una ola que se propaga, un silencio repentino seguido de susurros cada vez más intensos fue avanzando desde la entrada principal hacia el centro del salón. «¿Qué está pasando?», preguntó Ernesto, estirando el cuello para ver mejor. Las miradas comenzaron a dirigirse hacia la majestuosa escalera que descendía al salón principal. Alejandro, de espaldas a la entrada,
notó cómo la expresión de sus colegas cambiaba de la curiosidad a la sorpresa absoluta. «Madre Santa», murmuró Roberto, con los ojos fijos en algo o alguien detrás de Alejandro. Fue entonces cuando la música pareció disminuir, como si hasta la orquesta estuviera distraída. Una presencia desconocida pero magnética había entrado al salón, y cada paso que daba provocaba que las conversaciones se detuvieran y las cabezas se giraran. Alejandro Vega, intrigado por la reacción colectiva, se volvió lentamente. La copa de champán casi se deslizó de sus dedos cuando su mirada se posó en la mujer que descendía por la escalera con la gracia natural de quien ha nacido para brillar. El vestido color jade, con sus aplicaciones artesanales que captaban la luz con cada movimiento, se ajustaba perfectamente a una silueta que nunca hubiera imaginado que existía debajo de los trajes sastre informes. El cabello negro caía en ondas lustrosas sobre unos hombros delicados pero seguros, y ese rostro, esos rasgos que siempre había visto, pero nunca había observado realmente, ahora resplandecían con una belleza serena y poderosa. No fue hasta que la mujer dirigió su mirada directamente hacia él, con esos ojos ahora visibles y expresivos, que Alejandro comprendió lo impensable. «¿Contreras?», balbuceó, incapaz de asimilar que la visión que había causado tal conmoción era su propia secretaria. Marisol avanzó con paso firme a través del salón. Cada movimiento transmitía una confianza tranquila que nunca había mostrado en la oficina. Los invitados abrían paso inconscientemente, como atraídos por un campo magnético que no podían resistir. «Señor Vega», saludó ella al llegar frente a él con una voz que, aunque reconocible, parecía nueva en su cadencia segura. «Lamento si llegué un poco tarde». Alejandro abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. A su alrededor, los murmullos habían aumentado. «¿Quién es ella? ¿Es alguna modelo internacional? Nunca la había visto antes. ¿Será extranjera?» Javier y Roberto parecían haber sido golpeados por un rayo. La transformación era tan completa, tan absolutamente inesperada, que la broma planeada se había convertido en algo completamente diferente. «¿Nos presentas a tu acompañante, Alejandro?», preguntó Ernesto Mendoza, sin quitar los ojos de Marisol. Alejandro se aclaró la garganta, intentando recuperar la compostura. «Ella es mi asistente ejecutiva, Marisol Contreras». «¿Tu asistente?», repitió Ernesto con incredulidad. Tomó la mano de Marisol y la besó con galantería. «Encantado de conocerla formalmente, señorita Contreras. Soy Ernesto Mendoza». «El gusto es mío, señor Mendoza», respondió Marisol con una sonrisa educada. «Alejandro ha mencionado muchas veces sus hoteles. El proyecto conjunto para el desarrollo ecoturístico en Quintana Roo suena fascinante». Ernesto parpadeó sorprendido, no solo por su apariencia, sino por su conocimiento de negocios. «Vaya, parece que su asistente conoce bien los proyectos, Alejandro». «Por supuesto que los conozco», intervino Marisol con naturalidad. «He preparado todos los informes preliminares y las proyecciones financieras para ese proyecto en particular». Un camarero se acercó con una bandeja de champán. Marisol tomó una copa con elegancia, sus movimientos fluidos y seguros. Alejandro la miraba como si estuviera presenciando un fenómeno sobrenatural. «¿Me permite este baile, señorita Contreras?», preguntó repentinamente Ernesto, extendiendo su mano hacia ella. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, Marisol ya había aceptado la invitación con una inclinación de cabeza. Mientras se alejaba hacia la pista de baile del brazo de uno de los empresarios más poderosos de México, Marisol giró levemente la cabeza y miró a Alejandro por encima del hombro. Fue solo un instante, pero en esa mirada Alejandro pudo leer claramente un mensaje. La secretaria invisible había desaparecido para siempre. La orquesta interpretaba un vals clásico mientras Marisol giraba con gracia en brazos de Ernesto Mendoza. Sus movimientos fluidos desmentían por completo la imagen de mujer torpe y descoordinada que Alejandro había descrito a sus colegas. Desde la periferia de la pista de baile, Vega observaba la escena con una mezcla de emociones que no conseguía identificar. «Impresionante», comentó Roberto, acercándose con una copa en la mano. «¿Quién hubiera pensado que tu secretaria podía verse así? ¿Le pagaste cirugía plástica o algo por el estilo?» Alejandro no respondió.
Sus ojos seguían fijos en Marisol, quien ahora reía por algo que Ernesto había dicho. Nunca la había visto reír así en 5 años trabajando juntos. Cuando la música terminó, Ernesto escoltó a Marisol de regreso hacia donde Alejandro permanecía de pie, prácticamente en el mismo lugar donde lo había dejado. Tu asistente es una bailarina excepcional, Vega, y además una conversadora fascinante, comentó Mendoza, visiblemente encantado. No puedo creer que la hayas mantenido escondida todo este tiempo. Marisol se limitó a sonreír, un gesto que transformaba completamente su rostro, haciéndola lucir aún más radiante. ¿Eres tú?, murmuró Alejandro cuando finalmente estuvieron solos, su voz traicionando su asombro. ¿Realmente eres Contreras? La pregunta era absurda, pero reflejaba el impacto que la transformación había causado en él. Su plan de humillación se había desintegrado completamente. ¿Dónde estaba la mujer sin gracia que sería el hazmerreír de la noche? En su lugar se encontraba esta presencia magnética que ya atraía admiradores de todos los rincones del salón. «Buenas noches, señor Vega», respondió ella con una confianza serena que él jamás había presenciado. «Espero no haberlo hecho esperar demasiado». Alejandro intentó recuperar la compostura, alisando innecesariamente la solapa de su smoking. «No, llegaste justo a tiempo», balbuceó, para luego aclararse la garganta. «Te ves diferente». Una sonrisa sutil se dibujó en los labios de Marisol. «Gracias por notarlo». Antes de que Alejandro pudiera responder, fueron interrumpidos por el embajador de Japón, uno de los invitados más distinguidos de la noche. «Vega-san, qué placer encontrarlo», saludó el diplomático con una leve inclinación. Sus ojos se posaron inmediatamente en Marisol. «¿Y quién es esta encantadora dama?» «Ella es...» Alejandro titubeó, como si presentarla como su secretaria ya no pareciera apropiado. «Marisol Contreras, mi asistente ejecutiva». Para su sorpresa, Marisol saludó al embajador con una perfecta inclinación japonesa y pronunció algunas palabras en un japonés más que aceptable. El embajador, visiblemente impresionado, respondió en su idioma antes de volver al español. «¡Qué agradable sorpresa! Su pronunciación es excelente, señorita Contreras». «Arigato gozaimasu», agradeció ella. «Estudié un semestre de cultura y negocios japoneses durante mi maestría. Me disculpo por mi limitado vocabulario». El diplomático agitó una mano restándole importancia. «En absoluto. Es más de lo que la mayoría de mexicanos con quienes me reúno pueden decir». Dirigió su atención a Alejandro. «Su asistente es extraordinaria, Vega-san. Sobre ese proyecto de expansión que discutimos el mes pasado». Para consternación de Alejandro, el embajador comenzó a discutir detalles del proyecto directamente con Marisol, quien no solo entendía perfectamente cada aspecto, sino que ofreció perspectivas que ni siquiera él había considerado. La escena se repitió a lo largo de la noche. En cada presentación Alejandro era testigo de una faceta de Marisol que nunca había visto, o mejor dicho, que nunca se había molestado en ver. Con el empresario tecnológico Isaac Stern, discutió tendencias emergentes en inteligencia artificial. Con la ministra de Cultura, conversó sobre la preservación del patrimonio prehispánico. Con el magnate hotelero brasileño, intercambió comentarios en un portugués más que decente. «¿Dónde aprendiste todo esto?», susurró Alejandro mientras caminaban entre grupos de invitados, después de una particularmente impresionante conversación con un inversionista extranjero. Marisol lo miró directamente a los ojos, algo que nunca hacía en la oficina. «Siempre lo he sabido», respondió simplemente. «Usted solo nunca preguntó». La respuesta golpeó a Alejandro como una bofetada invisible. Era cierto, nunca se había interesado en saber quién era realmente la mujer que organizaba cada aspecto de su vida profesional, que anticipaba sus necesidades antes de que él mismo las identificara, que hacía que su empresa funcionara como un reloj suizo. «Señorita Contreras», la llamó una voz conocida. Eduardo Rivas, CEO de Corporativo Pacífico y principal competidor de Grupo Vega, se aproximaba con una sonrisa depredadora. «He escuchado maravillas sobre usted esta noche. ¿Me concedería el honor de este baile?». Alejandro sintió una punzada de algo muy parecido a los celos, cuando Marisol aceptó con gracia la invitación de Rivas. Verla alejarse del brazo de su mayor rival comercial provocó en él una reacción visceral que nunca hubiera anticipado.
Está dando de qué hablar, comentó Javier aproximándose a su jefe. ¿Quién hubiera imaginado que la ratoncita de biblioteca tenía todo eso escondido? Su tono lascivo hizo que Alejandro le dirigiera una mirada glacial. Muestra más respeto cuando hables de ella, espetó, sorprendiéndose a sí mismo con la vehemencia de su reacción. Desde la pista de baile, Marisol era consciente de los ojos de Alejandro siguiendo cada uno de sus movimientos. El plan original había sido simplemente demostrar su valía, pero ahora sentía que algo más profundo estaba ocurriendo. No buscaba su admiración ni su afecto, simplemente el reconocimiento de que siempre había sido más que un mueble de oficina. Cuando la pieza terminó, Eduardo Rivas la acompañó de regreso, pero no hacia donde Alejandro esperaba, sino hacia un grupo de ejecutivos entre los que se encontraba Ernesto Mendoza. «Tu secretaria es fascinante, Vega», comentó Rivas al regresar solo junto a Alejandro. «No solo hermosa, sino brillante. ¿Sabes que tiene 2 maestrías? Me lo acaba de contar. ¿Por qué la tienes desperdiciada como simple asistente?» Alejandro bebió de golpe el resto de su whisky, incapaz de responder. A lo lejos, Marisol captó su mirada por un instante. No había reproche en sus ojos, solo una serena dignidad que lo hizo sentir inexplicablemente avergonzado. «Creo que nunca la he visto realmente», murmuró para sí mismo. «¿Disculpa?», preguntó Rivas, que no había escuchado bien. Alejandro negó con la cabeza. «Nada. Si me disculpas». Con pasos decididos, atravesó el salón hacia donde Marisol conversaba animadamente. Al percibir su aproximación, ella se excusó del grupo y se giró para enfrentarlo. «Señor Vega», lo saludó con formalidad. «Marisol», respondió él, usando por primera vez su nombre de pila. «Creo que te debo una disculpa». Una leve chispa de sorpresa brilló en los ojos de ella, pero su expresión permaneció serena. «¿Una disculpa? ¿Por qué?» «Por no ver lo que siempre ha estado frente a mí», respondió con sinceridad inusitada. «Esta noche has demostrado ser mucho más de lo que jamás imaginé». La orquesta comenzó a tocar nuevamente, esta vez una suave melodía de Agustín Lara. Alejandro extendió su mano hacia ella. «¿Me concederías este baile? No como tu jefe, sino como un hombre que está comenzando a conocerte por primera vez». Marisol observó la mano extendida durante un momento que pareció eterno. Finalmente, con una sonrisa enigmática, la aceptó. «Con una condición», dijo mientras se dirigían a la pista. «La que sea», respondió él, sorprendido por su propia disposición. «Que entienda que esta noche no me he transformado en alguien más», explicó ella mientras comenzaban a bailar. «Simplemente he dejado de ocultarme». Mientras se deslizaban por la pista bajo las luces del Palacio de Bellas Artes, algo cambió irreversiblemente entre ellos. No era amor, ni siquiera atracción, sino algo quizás más profundo: reconocimiento. Por primera vez en 5 años, Alejandro Vega realmente veía a Marisol Contreras. La noche avanzaba en el majestuoso Palacio de Bellas Artes, donde las horas parecían deslizarse tan suavemente como las burbujas en las copas de champán. Tras su baile con Alejandro, Marisol había sido prácticamente secuestrada por un grupo de esposas de empresarios intrigadas por la misteriosa mujer que había capturado la atención de todos. «Debe compartir su secreto, querida», insistía Carmela Ruiz Echeverría, esposa del magnate petrolero. «¿Quién diseñó ese vestido? Es simplemente divino». Marisol sonrió con amabilidad. «Es una creación de Xochitl Herrera, una diseñadora emergente. De hecho, es mi prima». «¿Tu prima?», exclamó otra mujer. «Tendré que contactarla inmediatamente. Tiene un talento extraordinario». Desde el otro lado del salón, Alejandro observaba a Marisol socializar con naturalidad entre personas que normalmente la habrían ignorado por completo. Una sensación incómoda se instaló en su pecho. ¿Cuántas otras facetas de ella había pasado por alto durante estos años? El maestro de ceremonias subió al podio solicitando la atención de los presentes. «Damas y caballeros, ha llegado el momento de nuestra primera pieza formal de la noche. La orquesta interpretará el Danubio Azul de Strauss, y les pedimos a todos los caballeros que inviten a una dama a la pista de baile». Un murmullo de anticipación recorrió el salón. Alejandro se enderezó, ajustándose la corbata mientras se dirigía hacia donde estaba Marisol. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse lo suficiente, Eduardo Rivas se le adelantó con paso decidido.
Señorita Contreras, Rivas hizo una pequeña reverencia ante Marisol, ignorando completamente la presencia de Alejandro. ¿Me concedería el honor de este vals? Marisol vaciló un instante, sus ojos encontrándose brevemente con los de Alejandro. Había un desafío silencioso en esa mirada. Finalmente, ella extendió su mano hacia Rivas. «Será un placer, señor Rivas». Alejandro permaneció inmóvil, como si hubiera echado raíces en el suelo de mármol. Vio a su rival conducir a Marisol hacia el centro de la pista, donde ya varias parejas comenzaban a formarse. Cuando la música inició, quedó aún más perplejo. Marisol se movía con la gracia de una bailarina profesional, siguiendo perfectamente los pasos del complicado vals vienés. «Impresionante, ¿no?», comentó Ernesto Mendoza, apareciendo a su lado con 2 copas de whisky. Le ofreció una a Alejandro, quien la aceptó mecánicamente. «Tu asistente es toda una caja de sorpresas». Alejandro no respondió, hipnotizado por la visión de Marisol deslizándose por la pista. Su vestido color jade brillaba bajo las luces, creando un efecto casi mágico con cada giro. Su rostro resplandecía de alegría genuina, mientras Rivas la conducía expertamente entre las demás parejas. «Nunca la había visto sonreír así», murmuró Alejandro, más para sí mismo que para su acompañante. «Tal vez nunca le diste motivos», respondió Mendoza con una franqueza inusual. «Disculpa a mi atrevimiento, amigo, pero siempre he notado cómo tratas a tu personal como si fueran extensiones de la oficina, no personas». Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo silencioso. Una cascada de recuerdos inundó su mente. Marisol llegando temprano cada día, con su café preparado exactamente como le gustaba, quedándose hasta tarde para terminar presentaciones que él necesitaría a la mañana siguiente, soportando sus cambios de humor y exigencias irrazonables sin una sola queja. «He sido un imbécil, ¿verdad?», admitió finalmente. Ernesto sonrió, dando una palmada en el hombro de su colega. «El primer paso para dejar de serlo es reconocerlo». Hizo un gesto hacia la pista. «Y el segundo podría ser rescatar a tu asistente de las garras de tu mayor competidor, quien, por cierto, parece estar disfrutando demasiado de su compañía». En efecto, Rivas se inclinaba cada vez más cerca de Marisol mientras bailaban, susurrando algo en su oído que la hizo reír. Una extraña mezcla de emociones agitó el interior de Alejandro: admiración por la mujer en que Marisol se había revelado ser, arrepentimiento por haberla infravalorado durante tantos años, y sí, un punzante celo al verla en brazos de otro hombre, especialmente de Eduardo Rivas. Cuando la música finalmente concluyó, varias parejas abandonaron la pista, pero muchos caballeros comenzaron a formarse cerca de Marisol, claramente esperando la oportunidad de ser los siguientes en bailar con ella. Alejandro dejó su copa en la bandeja de un mesero que pasaba y atravesó la pista con determinación. Llegó justo cuando un joven empresario tecnológico se acercaba a Marisol con una sonrisa expectante. «Esta danza es mía», declaró Alejandro con firmeza, interponiéndose entre el joven y Marisol. Extendió su mano hacia ella, ignorando la expresión contrariada del otro pretendiente. Marisol lo miró con una mezcla de sorpresa y algo más que no supo identificar. Tras un momento que pareció eterno, aceptó su mano. «Como usted ordene, jefe», respondió con un tono que bordeaba entre lo burlón y lo formal. La orquesta comenzó a interpretar un tango argentino, una pieza mucho más íntima y cargada de emoción que el vals anterior. Alejandro agradeció silenciosamente sus clases de baile social en la universidad mientras colocaba una mano en la espalda de Marisol, manteniéndola a la distancia correcta. «No sabía que bailabas tan bien», comentó él mientras ejecutaban los primeros pasos. «Hay muchas cosas que no sabe de mí, señor Vega», respondió ella, manteniéndose perfectamente sincronizada con sus movimientos. Alejandro intentó mantener su habitual expresión controlada, pero sus ojos revelaban una nueva percepción. Cada paso, cada giro, les permitía verse realmente el uno al otro, quizás por primera vez. «Estás deslumbrante esta noche», admitió finalmente, mientras la conducía en un giro complejo. Marisol ejecutó el movimiento a la perfección antes de responder. «Siempre he estado aquí, exactamente como soy ahora». Sus ojos permanecieron serios a pesar de la leve sonrisa en sus labios. «La diferencia es que hoy usted está realmente mirando».
La honestidad cruda de sus palabras lo dejó momentáneamente sin respuesta. A su alrededor, las demás parejas parecían haberse desvanecido. Solo existían ellos, la música y esta extraña conexión que nunca antes habían experimentado. ¿Por qué te quedaste?, preguntó él abruptamente. Durante 5 años, con todo lo que te he hecho pasar, ¿por qué no renunciaste? El tango exigía que sus rostros estuvieran cerca, permitiéndole ver las emociones que cruzaban por los ojos de Marisol. Al principio, por necesidad, respondió ella con franqueza. Mi madre está enferma, mi hermano estudia en la universidad. Luego, por orgullo. No quería que pensara que podía quebrarme. Hizo una pausa mientras ejecutaban otro giro. Y finalmente, porque creía en mi trabajo, aunque usted no creyera en mí. La música alcanzó su clímax, y Alejandro, siguiendo el instinto y la cadencia del tango, inclinó a Marisol en un dramático descenso final. Sus rostros quedaron a centímetros de distancia, sus respiraciones mezclándose por un instante que pareció contener una eternidad. Cuando la música cesó y él la ayudó a incorporarse, algo había cambiado irreversiblemente entre ellos. Los aplausos del público los devolvieron a la realidad. Gracias por el baile, señor Vega, dijo Marisol, retomando la formalidad mientras se separaba ligeramente. Alejandro retuvo su mano un momento más. Alejandro, corrigió, creo que después de esta noche te has ganado el derecho de llamarme por mi nombre. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Marisol, transformándola aún más si era posible. En ese caso, gracias por el baile, Alejandro. Mientras la acompañaba fuera de la pista de baile, Alejandro fue plenamente consciente de las miradas que los seguían. Ya no eran de burla o curiosidad, sino de admiración. La historia de la secretaria insignificante que había florecido en una mujer extraordinaria ya circulaba entre los invitados, transformándose con cada repetición. Pero poco le importaban los rumores. Por primera vez en años, quizás en toda su vida, Alejandro Vega se sentía humilde, pequeño ante la dignidad y el valor de la mujer que había estado a su lado todo este tiempo. Y eso, más que cualquier baile o confesión, fue la verdadera revelación de la noche. La fiesta continuaba en su apogeo dentro del Palacio de Bellas Artes. Tras su revelador baile, Alejandro y Marisol habían sido arrastrados a diferentes conversaciones por invitados que reclamaban su atención. Sin embargo, sus miradas se encontraban ocasionalmente a través del salón, intercambiando mensajes silenciosos que ninguno de los dos sabía interpretar completamente. Cerca de la medianoche, Marisol sintió la necesidad de un momento de respiro. El peso de las emociones, las miradas y las revelaciones de la noche comenzaba a agobiarla. Con discreción se deslizó hacia una de las puertas laterales que conducían a un amplio balcón, con vista al centro histórico iluminado. La Ciudad de México se extendía ante ella como un manto de luces, el Zócalo a lo lejos y la Catedral Metropolitana recortándose contra el cielo nocturno. Respiró profundamente, dejando que el aire fresco de la noche capitalina despejara sus pensamientos. Es una vista impresionante, ¿verdad? La voz de Alejandro la sorprendió. No lo había escuchado acercarse. «Hermosa», respondió ella sin voltearse. «A veces olvido lo majestuosa que puede ser esta ciudad». Alejandro se colocó a su lado, apoyando las manos en la balaustrada de mármol. Por unos momentos, ambos contemplaron el paisaje urbano en un silencio que, por primera vez, no resultaba incómodo entre ellos. «Gracias», dijo él finalmente. Marisol lo miró de reojo. «¿Por qué?» «Por no humillarme esta noche». La sinceridad en su voz era palpable. «Hubiera sido lo justo, después de cómo te he tratado». Ella se giró para mirarlo directamente. «No vine aquí para humillarte, Alejandro. Vine para demostrarme a mí misma que podía hacerlo, que la persona que veo en el espejo cada mañana vale más de lo que tú o cualquiera en esa oficina ha querido reconocer». Alejandro asintió lentamente, aceptando sus palabras sin defensas ni justificaciones. «Lo que no entiendo», continuó él, «es por qué esperaste tanto tiempo. Con tu talento, tu inteligencia, podrías haber estado en cualquier parte». Marisol sonrió levemente. «La vida no es tan simple cuando tienes responsabilidades, Alejandro. No todos nacimos con el apellido Vega y un imperio esperándonos». Antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por una tercera presencia. «Disculpen la intromisión».
Eduardo Rivas apareció en el umbral del balcón, su silueta recortada contra la luz dorada del salón. Pero llevaba un rato buscándola, señorita Contreras. Alejandro se tensó visiblemente, mientras su rival empresarial se acercaba con la confianza de quien sabe que tiene la ventaja. He estado conversando con su acompañante durante la noche, dijo Rivas, dirigiéndose a Alejandro pero sin apartar los ojos de Marisol, y estoy impresionado con su conocimiento y visión para los negocios. De hecho, he tomado una decisión. Se volvió completamente hacia Marisol, ignorando la presencia de Alejandro. Me gustaría ofrecerle una posición en mi empresa, señorita Contreras, como ejecutiva de desarrollo estratégico, no como secretaria. El anuncio cayó como una bomba en el tranquilo balcón. Marisol abrió los ojos con sorpresa genuina, mientras Alejandro palidecía visiblemente bajo las luces tenues. El puesto incluye un salario que duplicaría lo que está ganando actualmente, participación en los beneficios de los proyectos que lidere y, por supuesto, un equipo a su cargo, continuó Rivas, disfrutando claramente del efecto que sus palabras causaban. Alguien con sus capacidades merece un escenario donde pueda brillar, no permanecer en las sombras. Alejandro parecía haber olvidado cómo respirar. Cada palabra de Rivas era como una aguja que perforaba años de autoengaño y arrogancia. Es una oferta muy generosa, señor Rivas, respondió Marisol con aplomo, recuperándose de la sorpresa inicial. Y completamente inesperada. Rivas sonrió, extendiendo su tarjeta personal hacia ella con un gesto elegante. Piénselo, no necesito una respuesta esta noche. Su talento está siendo desperdiciado y ambos lo sabemos. Sus dedos rozaron los de Marisol más tiempo del necesario cuando ella tomó la tarjeta. Con una inclinación cortés de cabeza hacia Alejandro, añadió, les dejo para que continúen su conversación. Estaré dentro si me necesita, señorita Contreras. Cuando Rivas desapareció nuevamente en el interior del salón, el silencio entre ambos se volvió denso, casi tangible. Marisol observaba la tarjeta entre sus dedos, mientras Alejandro luchaba contra la tormenta de emociones que amenazaba con desbordarlo. «No estás realmente considerando su propuesta, ¿verdad?», preguntó finalmente. Su voz, habitualmente firme y autoritaria, ahora sonaba más como una súplica que como una exigencia. Marisol levantó la mirada, encontrando por primera vez verdadera vulnerabilidad en los ojos del hombre que siempre la había tratado con desdén. Era una visión tan inesperada que casi la hizo tambalearse. «¿Por qué no debería?», respondió ella, guardando la tarjeta en su pequeño bolso de mano. «Finalmente alguien ha reconocido mi valor». Alejandro dio un paso hacia ella, su rostro una máscara de conflicto interno. «Yo también lo reconozco, Marisol. Esta noche me has abierto los ojos». «¿Esta noche?», repitió ella con una sonrisa triste. «Ese es precisamente el problema, Alejandro. Necesitaste verme en un vestido hermoso, rodeada de gente importante que me admiraba, para darte cuenta de que soy más que la mujer invisible detrás de tu escritorio». Sus palabras golpearon a Alejandro con la fuerza de la verdad desnuda. 5 años, continuó ella, su voz tranquila pero firme. 5 años preparando tus informes, anticipando tus necesidades, haciendo que tu empresa funcionara como un reloj, mientras soportaba tus desplantes y tu desprecio. ¿Sabes cuántas ofertas rechacé en ese tiempo por lealtad a Grupo Vega? No tenía idea, comenzó él. Exacto, nunca preguntaste. Nunca te interesó saber quién era yo más allá de lo que podía hacer por ti. El ruido de la fiesta parecía muy lejano ahora, como si estuvieran encerrados en una burbuja donde solo existían ellos y esta verdad cruda que finalmente emergía. «Dame una oportunidad», pidió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la humildad en su voz. «Permíteme demostrarte que puedo cambiar, que puedo valorarte como mereces». Marisol lo estudió con una mirada que parecía penetrar hasta su alma. «Ay, ¿cómo propones hacer eso?» «Para empezar», respondió él tras un momento de reflexión, «ofreciéndote el puesto de directora de operaciones en Grupo Vega». La sorpresa volvió a dibujarse en el rostro de Marisol. «Necesitamos una reestructuración», continuó Alejandro con creciente convicción, «y nadie conoce la empresa mejor que tú. No es una oferta impulsiva ni un intento desesperado de retenerte». «Bueno, quizás un poco», admitió con una sonrisa tímida que transformaba completamente su rostro. «Es reconocer lo que debí ver hace años». Marisol permaneció en silencio,
procesando sus palabras. La brisa nocturna agitaba suavemente su cabello, mientras las luces de la ciudad parecían danzar a lo lejos. «No te pido una respuesta ahora», añadió Alejandro, «solo que lo consideres. Que me des la oportunidad de demostrarte que he aprendido la lección más importante de mi vida profesional, que el verdadero valor está en las personas, no en las apariencias». En ese momento, como si el universo quisiera subrayar sus palabras, los acordes de una nueva melodía llegaron desde el salón, una vieja canción mexicana que hablaba de segundas oportunidades y redenciones. «La fiesta continúa», dijo Marisol finalmente, con una pequeña sonrisa que no revelaba su decisión. «Y tenemos muchos ojos observándonos». Alejandro asintió, ofreciéndole su brazo para regresar al salón. Mientras caminaban de vuelta hacia la luz y la música, sintió el peso de la tarjeta de Rivas en el bolso de Marisol como si fuera plomo. Por primera vez en su vida, Alejandro Vega enfrentaba la posibilidad real de perder algo verdaderamente valioso. Y la noche, con todas sus sorpresas, aún no había terminado. La última parte de la velada transcurrió en un estado de conciencia alterada para Alejandro Vega. Mientras intercambiaba saludos y despedidas con empresarios y políticos, su mente permanecía fija en dos cosas: la tarjeta de Eduardo Rivas en el bolso de Marisol y la revelación de quién era realmente la mujer que había trabajado a su lado durante 5 años. Desde la distancia, observaba cómo ella conversaba con naturalidad junto a un grupo de inversionistas extranjeros. Su postura erguida, sus gestos elegantes pero firmes, la manera en que escuchaba atentamente y respondía con precisión. ¿Cómo había estado tan ciego? «Es impresionante lo que un cambio de vestuario puede lograr, ¿verdad?», comentó Javier Montero, aproximándose con una copa de coñac. Alejandro lo miró con frialdad. «No fue el vestido, Javier. Nunca fue el vestido». «Entonces, fuimos nosotros», respondió Alejandro con una claridad dolorosa. «Yo, tú, todos en la oficina. La encerramos en una caja invisible y nunca nos molestamos en mirar realmente quién era». Javier parpadeó sorprendido por la sinceridad poco característica de su jefe. «Vaya, parece que esta noche ha sido reveladora en más de un sentido». «No tienes idea», murmuró Alejandro, observando cómo Eduardo Rivas se acercaba nuevamente a Marisol, inclinándose para susurrarle algo al oído. A las 2 de la madrugada, cuando el evento comenzaba a disolverse, Alejandro buscó a Marisol entre los invitados que quedaban. La encontró despidiéndose de Ernesto Mendoza y su esposa. «¿Lista para irnos?», preguntó, acercándose con cautela, como si temiera que ella pudiera desvanecerse. Marisol asintió. «Ha sido una noche muy larga». El camino desde el Palacio de Bellas Artes hasta la entrada donde esperaban los vehículos pareció interminable. Ambos caminaban en silencio, saludando ocasionalmente a los últimos invitados que también se retiraban. «Mi chofer puede llevarte a casa», ofreció Alejandro cuando llegaron a la entrada. «Gracias», respondió ella simplemente. El lujoso auto negro aguardaba en la acera, con el chofer sosteniendo la puerta abierta. Alejandro esperó a que Marisol entrara primero. Luego se acomodó a su lado, dejando una distancia prudente entre ambos. «A Narvarte primero, Rogelio», indicó al chofer. «La señorita Contreras te dará la dirección exacta». Mientras el vehículo se deslizaba por las calles nocturnas de la Ciudad de México, el silencio dentro del auto se volvía cada vez más denso. A través de las ventanas tintadas, las luces de la ciudad creaban patrones hipnóticos que se reflejaban en el rostro pensativo de Marisol. Finalmente, cuando el auto se detuvo en un semáforo, Alejandro rompió el silencio. «Cometí un error imperdonable contigo todos estos años», dijo con voz baja pero clara. Marisol giró lentamente la cabeza para mirarlo. Su perfil se recortaba contra las luces de neón de un establecimiento nocturno. Mi voz, normalmente autoritaria, ahora sonaba sinceramente arrepentida, continuó. «No te vi como persona, solo como función. Esta noche, todos en ese salón vieron lo que estuvo frente a mí todo el tiempo, y fui demasiado ciego para notarlo». Marisol mantuvo la mirada fija en la ventana, observando cómo las gotas de una llovizna repentina comenzaban a deslizarse por el cristal. «Tan imprevisible como la vida misma», pensó, reflejando sobre cómo una sola noche había cambiado todo. «¿Sabes qué es lo más irónico?», preguntó finalmente ella.
que tuve que convertirme en alguien más para que me vieras como realmente soy. Te equivocas, respondió Alejandro con suavidad. No te convertiste en alguien más. Simplemente dejaste de ser quien yo te obligué a ser. El auto avanzaba ahora por colonias más modestas. Atrás quedaban los rascacielos y avenidas iluminadas del centro financiero, dando paso a calles más estrechas y edificios más antiguos, pero con carácter. No quiero que aceptes la propuesta de Rivas, dijo Alejandro de pronto. Marisol se tensó ligeramente. Me lo estás ordenando, porque si es así... No, la interrumpió con gentileza. No es una orden. Nunca más te daré órdenes, Marisol. Respiró profundamente antes de continuar. No quiero que aceptes, no porque no lo merezcas, sino porque quiero ofrecerte algo mejor. Una sociedad real, en la empresa, y quizás... Vaciló, inseguro por primera vez en muchos años. Quizás en otros aspectos de la vida también. El auto se detuvo frente a un edificio de apartamentos modesto pero bien mantenido. A través del parabrisas podía verse una pequeña plaza con una fuente central y algunos árboles. ¿Una sociedad?, repitió Marisol, su voz mezclando incredulidad y cautela. Sí, confirmó Alejandro, girándose completamente para mirarla de frente. Grupo Vega necesita una reestructuración. Necesitamos nuevas perspectivas, sangre fresca en la dirección. Y nadie conoce la empresa mejor que tú. ¿Y los otros aspectos de la vida que mencionaste?, preguntó ella directamente, sus ojos ámbar fijos en los de él. Alejandro sintió un calor inusual subiendo por su cuello. A sus 40 años, después de innumerables conquistas y relaciones superficiales, se encontraba nervioso como un adolescente. Esa parte, necesito tiempo para descubrirla correctamente, admitió con honestidad. Lo único que sé con certeza es que esta noche vi a la verdadera Marisol Contreras y me gustaría la oportunidad de conocerla mejor, no como jefe y empleada, sino como dos personas en igualdad de condiciones. Un destello de algo indefinible cruzó la mirada de Marisol. Abrió su pequeño bolso y extrajo la tarjeta de Eduardo Rivas, observándola pensativamente. Es una oferta muy generosa, dijo finalmente, pero necesito tiempo para pensarlo. Ambas ofertas. Alejandro asintió, comprendiendo que era lo justo. Por supuesto, el chofer había bajado discretamente para abrir la puerta de Marisol. Antes de salir, ella se detuvo y miró a Alejandro una última vez. ¿Sabes qué fue lo más difícil de esta noche?, preguntó. ¿Qué? Darme cuenta de que durante 5 años estuve esperando que vieras en mí lo que yo siempre supe que existía, respondió con una sonrisa triste. Buenas noches, Alejandro. Lo dejó en el auto con esas palabras resonando en su mente. Alejandro la observó mientras caminaba hacia la entrada del edificio, su silueta recortada contra la luz del vestíbulo. Solo cuando desapareció en el interior, le indicó al chofer que continuaran. «A casa, Rogelio», ordenó con voz cansada. Mientras el auto se alejaba, Alejandro Vega, el hombre que lo había conseguido todo con dinero e influencia, comprendió que la única cosa realmente valiosa que había tenido cerca estuvo siempre invisible ante sus ojos. Y ahora que finalmente podía verla con claridad, existía la posibilidad muy real de que fuera demasiado tarde. Sacó su teléfono y tras un momento de duda, escribió un mensaje. «Gracias por mostrarme esta noche lo que siempre debí haber visto. Cualquiera que sea tu decisión la respetaré, pero quiero que sepas que por primera vez estoy realmente mirando». En su apartamento de Narvarte, mientras se quitaba los pendientes frente al espejo, Marisol escuchó el pitido de su teléfono. Al leer el mensaje, una lágrima solitaria rodó por su mejilla, borrando ligeramente el maquillaje perfecto que había resistido toda la noche. La transformación estaba completa, pero no solo la de ella. El millonario arrogante había comenzado su propio viaje de descubrimiento, uno que quizás podría llevarlo a convertirse en el hombre que merecía estar junto a la verdadera Marisol Contreras. La primavera llegó a Ciudad de México trayendo consigo no solo el florecimiento de los jacarandás que pintaban la ciudad de púrpura, sino también los primeros frutos de una transformación que había comenzado en una noche de gala invernal. 3 días después del baile en el Palacio de Bellas Artes, Marisol había llegado puntualmente a la oficina de Alejandro Vega. Sobre su escritorio reposaban 2 sobres. Uno contenía la oferta formal de Eduardo Rivas, el otro, su decisión. «Me quedo»,
había anunciado con serenidad, pero con condiciones. Las condiciones eran claras: un contrato como directora de operaciones con autonomía real, participación en las decisiones estratégicas y un programa de desarrollo profesional para empleados que ella misma dirigiría. No mencionó la propuesta personal implícita de Alejandro, dejando ese tema cuidadosamente en suspenso. En los meses que siguieron a esa noche transformadora, la antigua dinámica entre el millonario y su secretaria dio lugar a una asociación de igual a igual. Marisol aceptó su propuesta, no la romántica que consideró prematura, sino la profesional. Como nueva directora ejecutiva, trajo perspectivas frescas y soluciones innovadoras que impulsaron el negocio a niveles inesperados. La primera reunión de directivos con Marisol en su nuevo puesto había sido memorable. Los mismos ejecutivos que antes la trataban como invisible, ahora la escuchaban con atención mientras presentaba un ambicioso plan de reestructuración. ¿Estás seguro de esto, Alejandro?, había preguntado Javier Montero después de aquella primera reunión. Está cambiando toda la estructura que hemos construido durante años. Por primera vez en mucho tiempo, Javier, estoy completamente seguro de algo, había respondido Alejandro con una tranquilidad nueva en él. Las oficinas de Grupo Vega experimentaron una transformación que iba más allá de lo cosmético. Bajo la dirección de Marisol, se implementaron políticas de promoción por mérito, horarios flexibles para padres y madres de familia y un ambiente laboral que premiaba la colaboración sobre la competencia tóxica. Para Alejandro, estos meses fueron un curso intensivo en humildad y redescubrimiento. Observando a Marisol liderar con una mezcla de firmeza y empatía que él nunca había logrado, aprendió la lección más valiosa de su vida: que las apariencias engañan y que el verdadero valor de las personas trasciende las imágenes superficiales. Eduardo Rivas, tras aceptar con elegancia el rechazo de Marisol, se convirtió inesperadamente en un aliado estratégico. Si no puedo tenerla en mi equipo, al menos prefiero tenerla como socia que como competidora, había comentado durante la firma del primer proyecto conjunto entre ambas empresas. Doña Guadalupe, desde su silla de ruedas, observaba con orgullo la transformación de su hija, y para su sorpresa, también la del hombre que ahora visitaba su modesto apartamento regularmente, siempre con respeto y sin pretensiones. «El dinero no cambia a las personas, mijita», le había dicho a Marisol una noche después de que Alejandro se marchara tras una cena sencilla. «Solo revela quiénes son realmente. Y ese muchacho, por fin, está mostrando quién es de verdad». Un año exacto después del baile en Bellas Artes, Grupo Vega organizó su propio evento benéfico en el recién restaurado Teatro de la Ciudad. La ocasión, el lanzamiento de la Fundación Contreras Vega para el Desarrollo Profesional de Mujeres en Situación Vulnerable. El gran salón del teatro resplandecía bajo las luces de las arañas de cristal. Entre los invitados se encontraba lo más selecto del empresariado mexicano, pero también muchas caras nuevas. Mujeres jóvenes becadas por la Fundación, emprendedoras de colonias populares, estudiantes universitarias de primera generación. La ahora ejecutiva, deslumbrante en un vestido rojo escarlata, diseñado por su prima Xochitl, cuya carrera en la moda había despegado tras el éxito de la transformación original y ahora presentaba colecciones en la Semana de la Moda de la Ciudad de México, subió al escenario para anunciar la iniciativa. A su lado, Alejandro, ahora más humilde y genuino, observaba con admiración mientras ella hablaba con pasión y competencia sobre el programa que permitiría a mujeres de escasos recursos acceder a educación ejecutiva y mentoría profesional. Muchas personas nos juzgan por la apariencia, por la posición que ocupamos o por las etiquetas que nos imponen, dijo Marisol al público atento. Pero la verdadera transformación ocurre cuando decidimos mostrar al mundo quiénes realmente somos, sin miedo ni vacilación. Sus palabras resonaron especialmente entre las jóvenes estudiantes presentes, pero también entre los poderosos empresarios que habían sido testigos de su propio ascenso meteórico. Esta fundación nace de una convicción profunda, continuó, que el talento está distribuido equitativamente en nuestra sociedad, pero las oportunidades no. Nuestro trabajo es equilibrar esa balanza. Cuando terminó su discurso, la ovación fue unánime. Luis, su hermano, ahora un joven ingeniero recién graduado gracias a su apoyo,
Aplaudía con lágrimas en los ojos junto a doña Guadalupe, quien levantaba orgullosa sus manos desde su silla de ruedas. La velada transcurrió entre conversaciones significativas, compromisos de donaciones y testimonios de las primeras beneficiarias del programa. A diferencia del baile de Bellas Artes, este evento no buscaba impresionar por el lujo, sino por el propósito. Al final de la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían retirado, la orquesta interpretó el mismo tango que habían bailado un año atrás. Alejandro extendió su mano hacia Marisol con una sonrisa que ya no tenía rastro de arrogancia. «Me concedes esta pieza, por los viejos tiempos». En la pista casi vacía, sus movimientos se sincronizaron con la familiaridad de quienes han aprendido a trabajar en armonía. «¿Quién diría que necesitaríamos un baile para realmente conocernos?», comentó Alejandro, mientras la conducía en un giro elegante. Marisol le devolvió la sonrisa pensativa. «A veces necesitamos un momento extraordinario para ver las verdades más simples». El guardapelo de plata que había pertenecido a su abuela descansaba sobre su pecho, ahora con una nueva fotografía en su interior, la de su equipo ejecutivo, donde ella ocupaba el centro junto a Alejandro, en perfecta igualdad. «¿Sabes qué es lo más extraordinario?», preguntó ella mientras la música alcanzaba su punto culminante. «¿Qué?». «Que después de todo este tiempo, finalmente estamos bailando al mismo ritmo». Mientras la música continuaba, ambos sabían que habían encontrado algo mucho más valioso que el éxito o las apariencias. Habían descubierto respeto mutuo y la posibilidad de un futuro construido sobre bases mucho más sólidas que las primeras impresiones. El guardapelo, testigo silencioso de su transformación, guardaba ahora una nueva inscripción junto a la antigua, para cuando ambos recordemos quiénes somos realmente. Y así, en el corazón de Ciudad de México, entre jacarandás y rascacielos, dos personas que una vez fueron invisibles el uno para el otro, construían paso a paso un nuevo comienzo.